Saludos, titulamos este vídeo Magnetismo, naturaleza frente a control, artefactos reveladores número 51, Cosmos Tierra Toroide número 46. Decir que estamos en un contexto del día 17 de diciembre del año 2020, en situación que podemos decir así, crítica de un final de ciclo. Y a los finales de ciclo, pues también incluso ciertas escrituras de tipo sagrado, entre comillamos, pues se le da el nombre de Apocalipsis, que significa revelación. Pues muy bien, el destino ha querido que estemos revelando verdades que han estado ocultas desde siempre y en nuestra propia vida hasta recientemente, podemos decir. Pero tenemos la suerte, si estamos en actitud de búsqueda hasta el final, pues de que se nos revelen pues estas verdades, porque precisamente se han revelado de un modo fácil para cualquiera que tenga algo de discernimiento. Se han desvelado las mentiras, eso muy patente. Pues a partir de ahí es como nos mueven a investigar. Entonces nosotros tenemos que decir en relación con este momento, que ya hemos dicho que existen sobre todo en buscadores dos actitudes bien definidas, unos pesimistas y otros podemos decir así excesivamente optimistas. Nosotros tenemos que decir que la persona debe, es nuestra opinión que compartimos, debe centrarse en el momento actual, analizando el momento actual, no mirar y basarse solamente pues en, dijésemos así, en la historia personal de determinados elementos y de dónde vienen, porque evidentemente pues todos tienen que venir, sobre todo tipo élite, pues tienen que venir de un mismo punto, pero en el momento actual ya decimos que se puede mover un tercer factor y entonces pues fomentar lo que puede ser un cisma interno. Por tanto, nosotros decimos, y esto es importante que la persona lo tenga en cuenta, que esto es una frase que nosotros no sabemos si la decimos exactamente así, pero es que Dios escribe con renglones torcidos. Es decir, Dios escribe recto, pero usando, por ejemplo, a renglones torcidos. Y eso quizás lo desarrollemos en algún otro vídeo más especulativo, pero lo decimos aquí para que vean que no es lo mismo, no puede ser lo mismo un determinado desenlace A desenlace B, y eso es importante. Entonces, en relación con este vídeo, precisamente este vídeo en su título tiene el nombre de Naturaleza frente a control. Por tanto, eso es lo que actualmente a nivel vivencial pues está muy claramente expuesto. Se está combatiendo a la naturaleza humana. Precisamente, por ejemplo, la naturaleza humana pues tiene dijésemos así, unos podemos decir derechos, pero no son derechos, es la vida de la fuente, cómo se proyecta en el ser humano, un tipo de éter que el ser humano debe respirar, un organismo que debe de preservar y alterarlo lo menos posible con cualquier tipo de sustancia externa o condicionamiento externo. Pues esa naturaleza, pues en el momento actual, pues está asediada por el control. Por tanto, nosotros decimos la naturaleza frente al control. Y aquí, como todo está relacionado en relación con las formas del universo y con el magnetismo, que el magnetismo es el que crea el universo, pues eso lo vamos a ver ahora en dos estructuras, que es el toroide, cómo se proyecta en dos tipos de estructuras fundamentales. Una es la de la naturaleza o de la vida, que podemos decir el huevo de la vida, y otra es una construcción, sobre todo de control, que puede ser, en este sentido, la estrella tetraédrica. Entonces, nosotros, este es el título que vamos a ir desarrollando, y tenemos que siempre, para que la persona no se pierda, pues ir a recordar
los puntos esenciales que es la base de todo el conocimiento simple y profundo de la fuente, porque decimos que son tres ejes y que crea dos polos o dos vórtices polos, y eso lo vemos en todo. Por ejemplo, aquí viendo las estrellas, pues si sigues el rastro de las estrellas, pues verás un polo de Polaris y otro que al ser distinto, que es de la Cruz del Sur, pues no llegas a verlo bien, pero aquí en el centro está la línea del Ecuador, que sería el tercer eje, que se proyecta en dos polos, y simplemente si coges un imán en forma esférica, pues verás que sobre todo en los polos de ese imán de forma esférica es donde se concentra la fuerza y se reconcentran pues las limaduras de hierro, mientras que en esta parte pues queda más expedita, podemos decir, porque desde aquí es donde se produce la separación. Por eso decimos, y lo hemos expuesto en otros vídeos, que lo principal es la repulsión-separación en dos polos, y eso mismo pues lo vemos en la brújula, lo vemos en el magnetismo, y la brújula, que en cualquier parte del mundo puedes comprobar que funciona y funciona realmente estableciéndote esos dos polos, pues significa que el magnetismo son las manos invisibles de la fuente que crea esta realidad, y mediante este esquema sencillo, que queremos que siempre se basen en este esquema, vuelvan a este esquema sencillo cuando podemos decir así, los pasos sucesivos pueden ser lo mejor más difícil de comprender. Entonces, por eso nosotros con este esquema sencillo hacemos converger lo que es la forma del cosmos, de la Tierra, las piedras de Ica, el líquido, la cristalización del líquido, tanto en piedras de Ica como en el agua, también las estructuras de Tartaria, porque todas ellas lo que hacen de un modo artificial es utilizar este magnetismo, y todo lo hacemos convergente, y a nosotros vemos que no tenemos tiempo realmente, porque cada uno de estos puntos podríamos hacer varios vídeos, pero queremos que la persona coja la esencia. Entonces vamos a recordar en este vídeo pues los puntos del vídeo anterior, que serían el recordatorio que de las tapas de las piedras de Ica pues llegamos a la estrella tetraédrica. ¿Y cómo se llega? Pues mediante un recorrido de vórtices que son 6 pasos, y ahí pues llegamos al toroide, y donde nosotros queremos desembocar, que en este toroide pues lo puedes ver, lo puedes establecer en dos tipos de estructuras: la estructura natural del huevo de la vida, de la naturaleza, y la estructura tetraédrica, que nosotros decimos que es la estructura del control, porque la estructura tetraédrica todo lo que se realiza es líneas rectas, mientras que la tetraédrica líneas rectas, mientras que la naturaleza son líneas curvas. Y vamos a poner ejemplos para aterrizar en esta realidad, para ver cómo esta estructura de estrella tetraédrica de control de líneas rectas pues se proyecta en lo que son estructuras de defensa, de ataque y de concentración de éter en épocas pasadas y también en el presente de modo secreto. Por eso vamos a poner ejemplos, que decimos nosotros, ejemplos tetraédricos de defensa-ataque, para que vean que todo esto, que es muy teórico, pues en la realidad concreta pues se proyecta, y podemos ahora entender mejor esta realidad concreta si tenemos estas bases. Así, tenemos que hacer el recordatorio que hemos dicho desde estas tapas, que son dos polos, desde dos polos, como al mismo tiempo vemos aquí en los imanes naturales y en artefactos que te lo reflejan, de estos dos polos, ¿cómo se llega a esta estrella tetraédrica? Pues llega a esta estrella tetraédrica pues centrándote en la corteza, y la fuerza proyectándola en el centro, que lo hemos visto en un vídeo anterior. ¿Y cómo se llegará? Pues mediante 6 pasos que hemos dicho. Estos son los dos polos, esto es un eje rotatorio, y el otro polo rotando exactamente de modo contrario, pues van y pulsan en este centro. Estas son las pulsaciones de la vida, es como un corazón, el universo pulsando y manteniéndonos aquí. Y si lo queremos ver más gráficamente, pues lo establecemos también en un imán, porque en un imán, si llegan a ver las líneas suyas magnéticas, verían que tanto en el polo norte como en el polo sur del imán, estas líneas magnéticas lo que te forman son esferas, son esferoides, son dos esferoides, pero en el interior del esferoide que los crea, que es el centro, que es la fuente, que es este mismo punto, como ya hemos dicho. Entonces son 6 puntos, como están viendo, 3, la manera más simple de reducirlo para hacerlo comprensivo, pues
6 puntos, que también le decimos puntas cuando lo estableces en puntas, porque si lo estableces mediante puntos, pues sería el huevo de la vida, que es este que tenemos aquí. Este es el natural. Y fíjense que tiene 3 y 3, 6, al igual que estos 6, pero estos 6 ya están en línea recta, porque esto es la tecnología de control. Evidentemente, tanto la estrella tetraédrica como el huevo de la vida, pues tienen otros 2 puntos, que estos están en el centro, pero estos 2 puntos con el eje central, pues podemos decir así, que permanecen invisibles. Por eso simplemente lo reflejamos mediante el 6, 3, 3, 3 y 3, como tenemos viendo aquí en este apuntalamiento. Entonces, para que lo sigamos viendo, entonces de este toroide, del toroide que hemos visto en múltiples ocasiones, pues se deriva entonces el huevo de la vida que tenemos aquí a la izquierda, que todo está formado por esferoides, porque eso es la manera natural de la curva, y también se deriva pues la estrella tetraédrica que tenemos aquí, como estamos viendo, porque la estrella tetraédrica, la oscuridad coge esto que es la naturaleza y pone puntos de control, y entonces establece esta estructura en líneas rectas. Y esta estructura en líneas rectas pues no es ni más ni menos, porque esta estrella, si tú unes sus puntos, pues llegas aquí al cubo de Saturno, porque el 8 de un cubo pues enclaustra los 8 puntos de la estrella tetraédrica, de los vértices. Y entonces haces una estructura artificial de control y dominas la naturaleza y dominas también al ser humano. Por eso, y ni más ni menos, es que todos los habitáculos humanos de la actualidad pues son estructuras de tipo cúbico o de tipo rectangular, mientras que en un pasado más remoto pues eran circulares, precisamente porque esto es la recta de control. Entonces este es el huevo de la vida, que son líneas curvas y la naturaleza que tenemos que favorecer y que actúa en nuestra biología, y estos son la estructura de control de líneas rectas de toda la tecnología, que tenemos que defendernos de ella si queremos sobrevivir nuestra alma. Y entonces aquí, para que lo sigan viendo, y decimos que vamos ahora a tratar la estrella tetraédrica y derivados de control, porque de esta estrella tetraédrica pues la vamos a ver ahora en esta realidad. Tanto en la naturaleza, como una naturaleza caída sobre todo tiene que utilizar estas puntas para su defensa, y también en toda la tecnología para, por ejemplo, en la antigua Tartaria, de concentración de éter y de fortalezas estrellas, ni más ni menos, para que vean que todo viene en conexión si sabemos ir a lo esencial. Entonces, vamos a poner entonces ejemplos, que le vamos a decir ejemplos tetraédricos, le vamos a decir ese nombre, entrecomillado, ejemplos tetraédricos de defensa y ataque. Entonces, en la naturaleza vegetal y animal, y en el ser humano, ya lo veremos en el vídeo siguiente, pues no sería tan explícito, precisamente porque el ser humano está aquí en el centro, y él no tendría que tener una necesidad de tener defensas de tipo físico, evidentemente, porque él sería sobre todo de tipo etérico. Pero aquí vamos a ver ejemplos de defensa-ataque en la naturaleza vegetal y animal. Entonces, en la naturaleza vegetal vemos todo lo que son puntas, como hemos dicho, las puntas de la estrella tetraédrica, o de las puntas de la vesica Piscis, como quieran, que esto es fomentando el exterior y recogiendo el centro de pulsación en su interior. Y entonces son púas defensivas, espinas defensivas en la vida vegetal, y en la vida animal pues también es muy frecuente todo lo que son defensas, como por ejemplo aquí en el erizo, evidentemente, para que vean que todo es, y ahora ya podemos entenderlo mejor. Y también la misma naturaleza, pues también cristalizaciones, como la cristalización del agua que se convierte en hielo, y entonces estas cristalizaciones, fíjense que forman esta forma semejante a la muy parecida, bueno, casi idéntica a la estrella tetraédrica, porque es una estructura de defensa donde dijésemos así, el poder está más en el interior, y la otra parte de la corteza está para defenderse. Y también eso se proyecta en las segregaciones de las piedras de Ica. Y en relación con el agua, que la ponemos aquí en este punto central, pues es interesante ver precisamente el agua, porque el agua nosotros decimos que es el equilibrante de la vida en esta dimensión.
y eso lo vamos a ir viendo quizás en algunos vídeos sucesivos. Y entonces también esta misma estructura, que esta es la de defensa, ataque y control, pues la encontramos en la tecnología, en los llamados fuertes estrella de la antigua Tartaria, por decirle un nombre a ese antiguo régimen que está muy silenciado, los fuertes estrella, y en ese antiguo régimen podemos decir, o sistema, pues abundan en muchas construcciones de tipo de fortalezas estrella, pináculos como vamos a ir viendo, que son como agujas para recoger el éter, o también obeliscos, y la estructura de las bases. Entonces todo esto que estamos diciendo son estructuras de ataque, defensa y control que se basan sobre todo en la línea recta, como estamos diciendo. Y entonces seguimos con estos ejemplos que dedicamos este vídeo. Entonces, el agua es muy importante. Cuando el líquido agua se cristaliza en hielo, y ya hemos visto en algún vídeo anterior como incluso puede ser influido por la mente o la emocionalidad humana, pero esta es la estructura de 6 puntas, al igual que la estrella tetraédrica que se forma. Y entonces aquí hacemos una reflexión que quizás es que se nos agolpa pues todo lo que tendríamos que compartir, pero para que la persona tenga una idea, piensen, el agua cuando se cristaliza en hielo. Pues fíjense bien y piensen esta cuestión. Cuando una sustancia suele hacerse sólida, pasa de un estado más ligero o sutil como el agua y se hace sólida, pues normalmente pensamos que al hacerse sólida esas moléculas se contraen, pues aumentan, podemos así, de masa o peso, y entonces pues ellas pues se hundan, por ejemplo, podemos decir. Y entonces, pero eso vemos que en el hielo, cuando se cristaliza el agua, pues no va los cubitos de hielo, ya lo habrán comprobado, no van al fondo del vaso, sino que se quedan al igual que los icebergs en la superficie. Entonces eso, que parece algo nimio, pues si lo analizasen más a fondo, le darían mucha comprensión, porque ¿a dónde iría esa contracción? Fíjense que esa contracción es como una defensa realmente la que forma. ¿Y por qué se forma esa defensa? Porque el agua lo proyecta, no lo proyecta al fondo del mar, ese iceberg o ese hielo, sino lo proyecta en su superficie. ¿Y a dónde iría? Pues iría a los polos. Y esto es muy significativo porque en esos polos precisamente es donde están más alejados de la fuente, y entonces se establecen como una barrera defensiva, que es esta que estamos formando aquí. Esto es muy interesante y no tenemos ahora tiempo de desarrollarlo en este vídeo, pero fíjense que estos son lo que decimos estructuras basadas en lo que decimos la defensa, ataque y el control. Y aquí vemos, estos son gotas estudiadas por otro investigador, que ya hemos dicho en otro vídeo anterior, que se forman en el líquido segregado por las piedras de Ica, se forman cristalizaciones en esta forma de esta gota. Y esas cristalizaciones a veces te forman, por ejemplo, lo que vemos aquí, una cánula o una especie de tubo, porque también sabrán que el tubo es una de las estructuras fundamentales, porque por dentro dentro todos son estructuras tubulares, realmente, porque ahí es donde el éter se proyecta en dos polos, pues son estructuras tubulares que se ven y se aprecian en cristalizaciones de las piedras de Ica. Y la máxima esta que tendremos que desarrollar quizá en un vídeo exclusivo es esta cristalización que se formó en el líquido de una piedra de Ica, que por supuesto aquí tenemos el cubo de una manera sorprendente y maravillosa, como un cubo está enmarcando lo que son la estrella tetraédrica pulsante en su interior. Eso quizás tendremos que dedicarle un vídeo en exclusiva, pero en este estamos dedicándole a estas estructuras de defensa y ataque. Y fíjense en la naturaleza, pero esta es la naturaleza, podemos decir, sobre todo secundaria, no la del ser humano, cómo crean pues lo que decimos esas puntas, como las puntas de la estrella tetraédrica, en todo lo que son la defensa vegetal, como estamos viendo aquí, incluso en la defensa animal, pues siempre son crear concreciones como incluso piel mucho más dura, incluso pezuñas, etcétera, y sobre todo también algunos, claramente el erizo o el puercoespín, como tenemos aquí, pues púas defensivas como para sobrevivir en este ambiente. Y esa misma estructura de apuntada, pues lo vemos en el antiguo régimen de Tartaria, como estamos viendo aquí. Esto es en España, que hay muchas, y en todo el mundo, pues estructura de fortalezas estrella, y esto es en Italia. Lo hemos traído aquí porque representa la estructura
estrella, tanto aquí como estamos viendo en una parte fortaleza más limitada que estamos viendo, pero incluso toda la ciudad también tenía esa estructura de fortaleza en forma de estrella, de puntas de estrella, y eso no es ni mucho menos casual. Y fíjense también que el agua está próxima, porque esto también conecta con lo que acabamos de decir del líquido equilibrante de la naturaleza, que es el agua, y estaría en conexión también, evidentemente, con estas para la captación del éter en estas fortalezas estrellas. Estamos dando pinceladas porque no podemos desarrollarlo todo de repente, pero vean que esta es la estructura que estamos diciendo, por eso hemos dicho, estructuras defensivas y de control concentración de energía éter. Aquí este sería sobre todo defensiva, pero también de concentración éter, que muchísimos edificios de la antigua Tartaria, algunos de ellos, muchos permanentes, pues estos son estructuras que son pináculos o agujas que para reseccionar, para concentrar en la parte central, pues ahí iba a leerse del éter, y estos son dibujos explicativos de ese antiguo mundo en que aquí te lo expresan muy claramente. Fíjense la base, que la base es una base estrellada, y fíjense también las cúpulas, y fíjense aquí pues lo que decimos los pináculos u obeliscos, como forman, imitando a la naturaleza, este punto central de captación de este éter, porque todo está relacionado. Por tanto, estos son estructuras tecnológicas de control y de ataque, defensa, porque evidentemente pues, hacían esas ciudades. Y vamos a terminar aquí para que vean, esto está tomado de la red, que algunos otros investigadores lo están difundiendo, y lo agradecemos, como te muestran los pináculos de la antigua Tartaria, y cómo en muchas de las construcciones, como esta base, pues están viendo aquí la base de la fortaleza estrella, que también está flanqueada por pináculos captadores de esa energía. Entonces, nosotros terminamos aquí en este vídeo haciendo una síntesis, que debemos decir que el humano debería anteponer la protección de su sistema biológico natural interior, que eso es lo que hemos dicho, las dos estructuras fundamentales del toroide, el huevo de la vida, que es el de la naturaleza. Eso es lo que debía fomentar, que es biológico, porque eso le conecta a él con su fuente origen. Eso es lo que tiene que priorizar y proteger. Y en cambio, anteponerlo o desechar el sistema artificial tecnológico exterior. Por eso hemos destacado la palabra interior y la palabra exterior, que tiene su origen en la corteza infradimensional del toroide universal. Entonces ahí es donde tiene ese origen toda esta tecnología. ¿Y dónde vendría toda? Bueno, pues una metáfora, porque también en escrituras, pues es una entidad, un ángel caído, que entonces está en una infradimensión y pues conecta aquí, entonces lo refleja muy bien claramente esta película, Matrix, pues su ambición, podemos decir, o su acción permanente es al ser humano que está en un nivel superior, pues llegar a esclavizarlo. Y como sobre todo, pues de lo principal es su tecnología, dándole esa tecnología. Por eso decimos nosotros, el ser humano tiene que desarrollar y fomentar su interior, su tecnología biológica interior, y desechar toda la acción de esta tecnología exterior demoníaca, que tenemos que decirlo. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento